Dios sabe tu pasado, solo Dios sabe lo que dicen de ti, solo Dios sabe tu valor. Existe un amor solo de Dios. Existe un amor, existe un amor. For the lonely, for the ashamed, the misunderstood and the ones to blame. What if we could start over? We could start over. We could start over. Oh, ¿quién está solo y con temor? El abandonado y el pecador. Si empezamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Existe un amor, es solo de Dios. Solo Dios sabe tu pasado, solo Dios sabe lo que dicen de ti, solo Dios sabe de tu dolor. Existe un amor solo de Dios. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. God only knows the real you. 'Cause there's a kind of love that God only knows. Existe un amor, existe un amor. Solo Dios sabe encontrarte, solo Dios sabe cómo alcanzarte, solo Dios sabe tu valor. Existe un amor solo de Dios. Todo el corazón queremos ver tu gloria aquí, Señor. Inunda nuestro ser. Queremos
deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención, mostrando lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Sí, 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 sí. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Muy buenos días. Una vez más, poder compartir en este día con ustedes. Yo creo que es un gran privilegio de poder juntos edificarnos en la palabra del Señor. Así que, sin más preámbulos, podamos orar y pedir al Espíritu Santo que haga su obra con nosotros. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias Dios por este tiempo, gracias por tu amor, tu misericordia. En el nombre de Jesucristo, tu palabra, Señor, pueda ayudarnos a entender lo que está en tu corazón. Gracias por la obra del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. Creo que muchas veces en este mundo tan dañado, no podemos controlar las cosas que están sucediendo. Y es que cuando uno está pasando situaciones muy adversas, no solamente
con la situación económica, sino también por muchas cosas que nos atañen como persona. Y es lo que quisiéramos hablar en esta mañana, es de las relaciones personales y sobre todo acerca del perdón. En una oportunidad, un pastor contó sobre cierta persona que había sido mordido por un perro y esta persona había tenido que ser llevada al hospital. Y los analistas, al hacer el análisis de las pruebas que tenían que hacer para ver si había sido contagiado, efectivamente resultó que el hombre había sido contagiado por la rabia. En esos tiempos se dice que no había cura. Así que la persona en cierto tiempo habría que tener que morir. Entonces el médico tuvo que informarle acerca de su situación debido al resultado de los análisis. Obviamente tenía que enfrentar esa situación y le dijo: quizás en este tiempo no podemos hacer muchas cosas, pero le haremos que su estancia, que su estadía tenga la comodidad respectiva. Por lo tanto, yo creo que usted ha salido contagiado y eso indica que usted tiene que arreglar sus asuntos. El hombre, obviamente, al escuchar estas palabras, se sintió muy agobiado. Se hundió en lo profundo de su lecho y estuvo un buen rato sin saber qué decir. Pero al momento dijo: quisiera que me pueda dar un papel y un lápiz, cosa que le facilitaron. Y el doctor le dejó escribiendo. Y al cabo de una hora, cuando el doctor regresó, vio que estaba escribiendo con un gran énfasis en el papel. Y entonces dijo: qué bueno que usted está poniendo en orden los asuntos que necesita hacerlo. Pero el hombre respondió y dijo: no se trata de mi testamento. Lo que se trata es que estoy haciendo una lista de las personas a quien voy a morderlo antes de morir. Yo creo que esto refleja lo iracundo que pueda ser una persona, lo colérico que pueda estar una persona. Digo esto porque en este tiempo muchas veces nos podemos aferrar al dolor y eso está afectando porque llevamos ese resentimiento en nuestro corazón. Por eso la Biblia va a decir que debemos nosotros tomar ciertas decisiones para salir de este asunto. Y sobre todo menciona que nosotros debemos de perdonar y no seguir sintiendo ese resentimiento. Guardamos muchas veces y prolongamos este dolor en nuestra vida debido a lo que está pasando o debido a lo que ha pasado ya mucho tiempo en nuestra vida. La Biblia dice que dejemos que eso nos siga lastimando, porque es una decisión de permitir que si lo que nos hicieron, nosotros permitimos que nos siga lastimando. Cada día debemos decir que debemos ser libres de ese resentimiento. Cada día, si hay problemas, si hay dificultades, nosotros debemos decidir: voy a perdonar. Porque el efecto que muchas veces hay personas que han dañado tu vida, pero ya pasó. Y quizás ni siquiera esas personas se recuerdan que hicieron eso contigo. Pero nosotros seguimos sintiendo ese dolor, ese resentimiento en nuestra vida. Por eso la Biblia dice que debemos de perdonar y librarnos de esta amargura.
Hebreos 12:15 dice, tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los transforme a ustedes y envenene a muchos. Si te aferras a ese dolor, a ese resentimiento, causará más dolor que la herida en sí. Si sigues permitiendo que esas palabras, esas actitudes te sigan dañando, entonces incluso puede causar un problema espiritual. El perdón no es un fruto que crece. No es yo te perdono, pero a la primera que me hagas una vez más, tendrás que vértela conmigo. No es condicional el perdón. No está, una vez que uno perdona, no está detrás de esa persona para ver qué error sigue cometiendo y criticando y hablando acerca de los errores de esa persona. Obviamente, debemos de perdonar, aún se merezca o no se merezca esa persona. Pero eso es lo que está diciendo. Dice que incluso Jesús perdonó desde la cruz. Esteban perdonó cuando lo estaban apedreando. Es que es un estilo de vida, es una decisión que uno toma de perdonar a las personas aún no se merezcan. Efesios 4:26 dice, si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. El enojo es una reacción ante la frustración, el dolor o el miedo, así que no es pecado. La Biblia dice que incluso Dios se enoja por el abuso, la injusticia, la desigualdad. Él se enoja y yo creo que es natural y no hay problema con eso, pero a menudo incluso el enojo es una muestra del amor que puede tener alguien hacia otra persona, pero sobre todo el resentimiento, el rencor, la amargura, eso dice que sí es pecado. Así que uno no debe permitir que pase el tiempo enojado. No debemos de irnos. La Biblia está diciendo aquí en Efesios 4:26 que no permitan que puedan ir a la cama sin haber perdonado. En otras palabras, necesitamos perdonar. El secreto de un gran matrimonio, yo creo que es saber perdonar. Romanos 8:37 dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que deberíamos derrotar a estos enemigos que luchan dentro de nosotros. Deberíamos derrotar a este dolor que está en nuestro corazón. Cuando menciona que somos vencedores, está hablando que uno puede derrotar al alcohol, a la drogadicción, a la pornografía y otras cosas más que uno puede hacerlo porque es un vencedor en Cristo. Y sobre todo, por supuesto, perdonar. Pero también menciona aquí que nosotros somos más que vencedores. Eso indica que lo que muchas veces quizás nos hicieron, muchas veces ese problema, esa angustia que llevamos en nuestro corazón, Dios lo puede transformar para nuestro bien. Todas esas cosas que dañaron nuestro corazón, todas esas cosas que hicieron que nuestro corazón se sienta dolido. La Biblia dice que somos más que vencedores. Es ahí cuando se aplica esta palabra que dice que somos más que vencedores, porque Dios puede transformar ese dolor en algo que nos beneficie a cada uno de nosotros. Así que el perdón, si queremos ser más como Jesús, si queremos acercarnos y ser semejantes como Jesús, debemos decidir, debemos aprender a perdonar. Mateo 6:14 dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes el Padre Celestial. Dice que si nosotros perdonamos, Él también nos perdonará. Pero eso tampoco significa que, bueno, yo perdono a todas las personas porque en todo caso me merezco el perdón.
porque yo siempre soy perdonador, porque yo siempre los perdono a los demás, las cosas que me hacen. No, eso tampoco eso significa. Así que si alguien habla mal contra ti, pueden herirte, pueden decir muchas cosas y eso puede causar el dolor. Por eso necesitamos perdonar. Pablo habla de perdonar y sobrellevarnos unos a otros. Y eso tiene que ver con compasión para poder sobrellevarnos. Es la única manera de que podemos sobrellevarnos. Es tener esa compasión, esa actitud de perdonar. Muchas veces nos han maltratado y no sabemos perdonar. Pero en todo caso, la pregunta surge, ¿de esa manera iremos al cielo? ¿Cómo estaremos delante del Señor en algún día? ¿Cómo nos presentaremos delante del Señor? Si su palabra es bien claro, dice que debemos de perdonar, pues Él nos quiere también perdonar. Porque de la misma manera en la cual nosotros no podamos perdonar, Él tampoco nos perdonará. Y es una actitud que debemos decidir. En una oportunidad, en un campamento, un joven dio su testimonio y dijo que cuando él tenía 4 años, sus padres se divorciaron. Y fue tanto esa amargura, ese dolor que sintió la mamá, que comenzó a hacer sus maletas de los 2 hijos. Él tenía otro hermano de 6 años. E hizo 2 maletas con su ropa de los chicos. Y les dijo, los puso afuera en la vereda de la casa. Y le dijo, nunca los quiero ver más. Y los dejó ahí. Los dejó sentados tanto al niño de 4 años y al niño de 6. Usted se imagina el dolor que causó esa madre. Usted se imagina lo que sucedió con ese niño. Obviamente unos vecinos se dieron cuenta de lo que estaba pasando y llamaron al papá y el papá lo recogió. Pero la actitud del niño, las cosas que sintió el niño, obviamente dañaron su corazón. Hicieron que quedara muy profundamente en su corazón. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos arreglar. Muchas veces ese dolor que llevamos en el corazón, ese sufrimiento que llevamos en el corazón, y hace que nosotros construyamos murallas y que mantengamos rechazos. El joven dijo que nunca más tocó la puerta de su casa. Nunca más la buscó a su mamá. Obviamente Dios lo tocó en aquel día. Y este niño fue cambiado y obtuvo y hizo y lo logró perdonar a su padre y a su madre por todas las cosas que estaban sucediendo y pasando. Esto se ha venido repitiendo muchas veces en nuestras vidas. Por eso Marcos 11:25 dice, cuando estéis orando, perdonad. Porque teniendo lo necesario para perdonar, teniendo lo que podemos hacer para perdonar, muchas veces no lo hacemos. Pero es una decisión que debemos de tomar, porque de lo contrario nos quedaremos enlazados a esta situación que nos puede pasar. Por eso yo creo que debes de perdonar a tu esposa, debes de perdonar a tu esposo. En otras palabras, perdona a tu cónyuge, perdona a esta persona que quizás habló mal de ti, perdona incluso a tus padres, perdona a las personas que te dieron la espalda. Aunque incluso
y hayan sido malos tomando esas decisiones, o quizás para los padres hayan sido cosas buenas, porque así lo consideraron, y eso te dañaron a ti, yo creo que debes de perdonar. Incluso si eres padre, debes perdonar a los hijos que quizás no te hablan, o quizás a los hijos que no hacen caso a tus consejos. Debemos y es necesario que todos nosotros aprendamos a vivir perdonando y sobrellevándonos unos a otros. Es más, yo creo que debemos de perdonarnos a nosotros mismos por esa equivocación que una vez cometimos. Esa equivocación de hacer las cosas y nos fue mal. Cometimos errores y muchas veces no nos perdonamos y decimos que son consecuencias de lo que hice. Perdónate. Perdónate a ti mismo, perdónate, porque la Biblia dice que debemos de hacerlo. Y cuando uno hace y cuando uno sale de ese mundo de resentimiento, de dolor, es cuando nosotros comenzamos a ser sanados. Es cuando nosotros comenzamos a sentir esa libertad. Juan 15:12 dice, este mandamiento digo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. En otras palabras, lo que está diciendo que es que nosotros debemos arriesgarnos a amar, aunque a veces no amamos porque a quienes amamos no nos podrían corresponder como nosotros amamos, pero aún así deberíamos de amar si quisiéramos incluso tener esta sanidad, porque eso está trayendo mucho dolor, mucha dificultad en nuestras vidas. Aún a estas personas que quizás más adelante, digo yo, nos traicionen, pero es necesario que nosotros debemos de perdonar, porque ahí tenemos el ejemplo de Jesús. Él se hizo, dice, semejante a nosotros por amor. Por amor, Él trajo esta salvación y podernos perdonar. Es lo que hizo Jesús por nosotros. Así que aunque haya un riesgo en el amar, aunque haya un riesgo incluso el de darnos por los demás, uno debe de amar y sobre todo perdonar todas las cosas que muchas veces las personas se han equivocado con nosotros. Por supuesto, así que es muy importante que nosotros podamos avanzar en la vida espiritual. Debemos abrir nuestro corazón, porque uno tiene esa carga muchas veces en la vida y debemos de arreglarlo de alguna manera, porque la Biblia dice que debemos reconciliarnos con nuestro prójimo. Romanos 12:9 dice, el amor no sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Es más, Romanos sigue en el 12:14 diciendo, bendecid a los que persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No sea sabio en vuestra opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La Biblia menciona cosas que debemos de hacer en nosotros mismos, que debemos de superar. Dice incluso en el verso 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino que vence el bien.
vence con el bien el mal. ¿Qué tal si uno quiere reconciliarse y la otra persona ni siquiera te quiere hablar? En todo caso, ese es un asunto entre Dios y la otra persona. Pero por nuestra parte, nosotros debemos de amar. Nosotros debemos hacer lo que dice la Biblia. Gálatas 5:13 dice, porque ustedes, pues hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Y yo creo que esa libertad debe estar permanente en nuestra vida. Porque el cristianismo se resume en que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero si están siempre, dice la Biblia en Gálatas 5:15, pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tenga cuidado, pues corren peligro de destruirse unos a otros. Hay conflictos que nos consumen, que nos puede consumir y nos pueden anular completamente. Así que es bueno resolverlo, porque Lucas 17:13, mirad que por vosotros mismos, si su hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Reprender no significa maltratarlo, sino al contrario, es resolver el asunto. De todas formas, la Biblia dice que debemos perdonar. Lucas 17:4 habla de que si un hombre pecare contra ti 7 veces al día y volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Cuando escuchó esto Pedro de las palabras de Jesús, Pedro dijo en Mateo 18, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y Jesús le contestó, ¿hasta 7? Él preguntó, ¿hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Lo que estaba diciendo Jesús es que hay un beneficio en saber perdonar. Por eso hizo que este perdón fuera para toda la vida. Porque estaba incluso en aquel momento tratando de cuidar la vida de Pedro en esta vida terrenal. No en el cielo, obviamente en el cielo podremos estar, pero esto afecta a nuestra vida que estamos en este tiempo. Como humanos nos afecta en la vida terrenal. Y eso es lo que está diciendo, está tratando de enseñar, diciendo que por este motivo uno debe perdonar todo el tiempo para vivir bien en esta vida. Proverbios 19:3 dice, la necedad del hombre le hace perder el rumbo y para colmo su corazón se irrita contra el Señor. Muchas veces culpamos incluso al Señor Jesús, culpamos a Dios, culpamos y decimos que las cosas que nos están pasando, pero muchas de las cosas que nos han pasado es por culpa nuestra, es por culpa de nuestra decisión que hemos tomado. Pero tratamos de culpar a alguien o incluso tratamos de culpar a Dios. Incluso las cosas que están sucediendo. El hombre, por su ambición, por las ganas de su poder, ha logrado hacer estas cosas y estamos en medio de una pandemia. Pero por eso mismo es que Dios quiere que nosotros podamos entender de que no debemos de culpar a Dios. Y esto nos pone en un conflicto contra Dios. Sino que yo creo que debemos de asumir esta responsabilidad de nuestra decisión. Muchas veces somos los culpables de los conflictos, de las cosas que están sucediendo. Y por eso mismo debemos de entender y ponernos de acuerdo con Dios. En una oportunidad, el rey David estaba en su azotea. Y desde ahí vio a una mujer que se bañaba al lado del palacio. Aunque usted se imagina, ¿qué hacía una mujer desnuda bañándose en pleno patio? ¿No habría pensado ella, mis vecinos me pueden ver? Yo sé que en cierto modo ella tenía también la culpa. Cuando David fue y le dijo para poder tener una relación, ella podía haberse negado. La Biblia menciona que él pecó. Y cuando Dios
vino a él y le dijo, esto hiciste mal. David no culpó a esa mujer llamada Betsabé. David no trató de disculparse diciendo ella tuvo la culpa, sino que la asumió. Y esta es la actitud que nosotros debemos de tomar, como dijo en el Salmo 51:3, yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. O sea, en otras palabras, soy consciente de lo que hice. Y eso es lo que debemos tomar, una actitud, porque hemos entrado en un conflicto con Dios. Nuestras actitudes que hacemos en este tiempo están ofendiendo a Dios. El rencor, la amargura. Dios estableció ciertas leyes espirituales y se trata que nosotros debemos de cumplirlas para nuestro propio bien, para sobrellevarnos en este mundo, pero también para pasar la vida eterna con Él. Y es lo que Dios quiere arreglar en este tiempo con nosotros. Él quiere que nosotros lo hagamos desde el momento, sin racionalizarlo, sin estar pensando si es conveniente o no es conveniente o sacándolo provecho. No, sino que debemos de hacerlo, debemos de tomar esa actitud. Así que necesitamos pedir perdón, porque la Biblia dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Es lo que Dios anhela en nuestro corazón. No permita que esto enferme tu vida. No permitas que esto esté afectando a tu vida, a tu salud. Porque muchas veces ciertas enfermedades se pueden surgir porque estamos en conflicto con nuestro Dios. Estamos en conflicto con nuestro prójimo, porque estas son las consecuencias. Dios dijo estas dos verdades, lo resumió el cristianismo en estas dos palabras. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que en esta mañana quiero hablarte y decirte y comentarte. Dios te ama. Por eso debemos de perdonar. Por eso debemos estar a cuentas con el Señor. Así que en esta mañana, una vez más, yo te invito a orar y que tú aceptes a Jesús en tu corazón y le pidas perdón y estés a cuenta y tú cumplas lo que dijo Dios, que puedas amar al Señor, que puedas entender que incluso de las cosas buenas Dios puede hacer las cosas, de las cosas malas Dios puede hacer las cosas buenas para ti. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que podamos prosperar en este tiempo, que nos pueda ir bien en este tiempo y que podamos sobre todo disfrutar de la vida. Dios le ama y Dios le anhela. Así que te invito a que tú aceptes al Señor Jesús como tu Salvador y te pongas a cuentas y también podamos perdonar a los que nos han ofendido. Así es que podamos orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados, por todas las cosas que muchas veces incluso hemos pensado contra ti y te hemos culpado que las cosas que nos pasan son por la culpa tuya. Perdónanos, Señor, y te pido de todo corazón, en el nombre de Jesucristo, que también en este tiempo, Señor, y yo creo que con la fuerza que nos das, también perdonamos a todos los que nos han ofendido. Yo lo perdono. Y también todos los que, si tú me estás siguiendo en este momento, en esta oración, acompañando en esta oración, dile al Señor, yo le perdono. Y menciona a la persona que tú necesitas perdonar, porque es necesario estar a cuenta con nuestro prójimo. En el nombre de Jesucristo, gracias por este tiempo y gracias por tu amor. Bien, si hiciste esta oración, y si te pusiste a cuentas con Dios y con tu prójimo, yo creo que has nacido de nuevo. Una vez más, Dios te bendiga. Amén. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Anhelamos que la palabra de Dios dé fruto en tu vida. Recuerda que puedes llamarnos o escribirnos a los números que aparecen aquí. No se olviden que somos una familia y como tal, estamos listos y dispuestos a orar y apoyarte en cualquier momento. Dios te bendiga.
Despierto cuando todo el mundo duerme, con temor de que verás en lo que sueñe. Si no hay nadie, nadie que pueda verte, porque nadie va a creerte. Cada día intentas recoger pedazos, todos los recuerdos que no te han dejado. Si no hay nadie que pueda verte, porque nadie va a creerte. Solo Dios sabe tu pasado, solo Dios sabe lo que dicen de ti, solo Dios sabe tu dolor. Existe un amor solo de Dios. Solo Dios sabe tu pasado, solo Dios sabe lo que dicen de ti, solo Dios sabe tu valor. Existe un amor solo de Dios. You keep a cover over every single secret, so afraid if someone saw them they would leave. But somebody sees it. Somebody will never leave you. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. God only knows how it's killing you. But there's a kind of love that God only knows. Solo Dios sabe tu pasado, solo Dios sabe lo que dicen de ti, solo Dios sabe tu valor. Existe un amor solo de Dios. Existe un amor, existe un amor. For the lonely, for the ashamed, the misunderstood and the ones to blame. What if we could start over? We could start over. We could start over. Oh, ¿quién está solo y con temor? El abandonado y el pecador. Si empezamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Existe un amor, es solo de Dios. Solo Dios sabe tu pasado, solo Dios sabe lo que dicen de ti, solo Dios sabe de tu dolor. Existe un amor solo de Dios. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. God only knows the real you. 'Cause there's a kind of love that God only knows. Existe un amor, existe un amor. Solo Dios sabe encontrarte, solo Dios sabe cómo alcanzarte, solo Dios sabe tu valor. Existe un amor solo de Dios.